Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. A continuación presentamos con todo gusto al doctor Reinaldo Ramírez. Bueno, ¿se recuerdan que habíamos terminado una tercera parte el día miércoles? Y en esa tercera parte me voy a venir aquí muy rápido, en donde hablamos básicamente de la evidencia convincente, el fruto del Espíritu. Dijimos que el fruto se trata de cambios internos que se manifiestan en cambios externos, que son duraderos, que son permanentes. Bueno, y vimos en Mateo el capítulo 7, verso del 15 al 20, donde está haciendo mención al fruto y las manifestaciones. El fruto es la evidencia física y visible de lo que hay y de lo que se tiene por dentro. Entonces, y la manifestación visible y la comprobación más convincente de que alguien ha recibido el Espíritu es el fruto. Que dijimos de que el fruto no cambia nunca jamás. ¿Recuerdan? Este es permanente, es siempre. Y los dones sí pueden, o las manifestaciones pueden darse a suplantar, digamos, o puede aparentarse a las manifestaciones. Así que esto es importante, porque no solamente por lo que nosotros estamos viendo, significa literalmente de que la persona quizás ha nacido nuevo, sino que puede estar dando algunas manifestaciones que se parecen, que son semejantes, o que solo son por ese momento, pero que realmente el fruto no es legítimo, no es real. Y por eso lo de los falsos maestros, los falsos profetas, ¿verdad? Recuerden de que vimos también en esta parte, básicamente en donde hay algunos árboles que dan frutos parecidos, semejantes, similares. Entonces se puede confundir. Esto sí es importante, porque recuerden de que hoy día en las iglesias, en muchos lugares en el mundo, por ser o por estar en los últimos tiempos, realmente la gente se engaña. Recuerden que aún Jesús dijo también, cuídense de no ser engañados, porque aún nosotros, su iglesia puede ser engañada, ¿verdad? El engaño, la simulación es casi que tan real, tan perfecta, que puede parecer que es legítima, pero realmente no lo es. Entonces nosotros, la forma en poder comprenderlo, en poder entenderlo, es básicamente leyendo su palabra y teniendo una sana doctrina. Esa es la forma de poder hacerlo. Por eso hemos estado tratando con todos estos estudios durante estas semanas que han pasado, porque realmente no queremos ser engañados o caer en falsas doctrinas o doctrinas erróneas, sino que realmente aprender la palabra conforme a su voluntad. Bueno, dejamos entonces este capítulo, esta parte 4 de este capítulo 4, en donde terminamos. La blasfemia contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu Santo realmente no tiene nada que ver con su función o con la obra del Espíritu entre los creyentes de hoy día. Yo estuve revisando hoy en general en la internet blasfemia contra el Espíritu Santo y encontré muchísimas cosas ahí de blasfemia contra el Espíritu Santo que no es lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, dentro de la internet, dentro de muchos textos, y ponen citas bíblicas y ponen de todo, los diferentes artículos o las diferentes descripciones que ponen en la internet, en muchos, es que todavía se blasfema contra el Espíritu Santo hoy. Y de hecho dicen algunos de que hasta eso puede costarnos nuestra propia salvación, dice. Entonces, cuando hablaban, hacían mención de algunos ejemplos y decía, si una persona
escucha la voz del Espíritu Santo, pero no obedece al Espíritu Santo, se niega a resistir, es negligente en escuchar su voz, en no querer seguir su instrucción, en no querer obedecer, es una blasfemia porque lo está negando, dice, se está resistiendo o se está oponiendo. Entonces, ese es un pecado, dice, que no tendría perdón. Entonces, estas personas, dice, pueden perder o estar en riesgo de perder su salvación, dice. Así encontré una gran cantidad de información. Entonces, cuando nosotros lo leemos, pero realmente no hemos escudriñado la palabra, nosotros podemos llegar a creer que realmente el hecho de que yo no escuche la voz del Espíritu, me resiste a escuchar la voz del Espíritu, o no quiera escuchar la voz del Espíritu, o me niegue al Espíritu, entonces estaría cometiendo un pecado de blasfemia. Eso hay en un montón. Ustedes buscan en internet blasfemia contra el Espíritu y van a encontrar una gran cantidad. Y a mí me llamó la atención porque yo quiero ver qué dicen ellos de la blasfemia contra el Espíritu. Y es esto en general, es esto lo que yo comencé a leer dentro de algunos y otros artículos publicados en la internet. Entonces vamos a ver lo que realmente es su interpretación como tal. La blasfemia contra el Espíritu Santo realmente no tiene nada que ver con la función o con la obra entre los creyentes de hoy día. Bueno, por tanto os digo, dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Por eso es de que en esos artículos que yo les hacía mención, decía que en este aspecto, y mencionan estos mismos textos, ponen Mateo, ponen estos que nosotros vamos a ver, en donde como en nosotros está el Espíritu Santo, como nosotros recibimos del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, entonces la blasfemia contra el Espíritu que vive dentro de nosotros es posible, dicen esos artículos. Entonces, esta blasfemia contra el Espíritu que está en nosotros no nos va a ser perdonado, dicen esos artículos. Entonces, dice, pero al que hable contra el Espíritu, no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces ellos dicen que podemos nosotros perder nuestra salvación, dice, porque pecamos contra el Espíritu. Y ese, como es un pecado imperdonable, entonces perderíamos nuestra salvación. Entonces, y utilizan este mismo Mateo 12. ¿Ven? Igual. Entonces, vamos a ver. La primera cosa que hemos de observar en cuanto al pecado es que no se menciona en ningún lugar de la Biblia después de la crucifixión de Cristo Jesús. Después de que Jesús es crucificado, ya no se hace mención, o ya no, la Escritura ya no nos dice más aspectos relacionados contra blasfemar contra el Espíritu Santo. En todas las epístolas de Romanos a Apocalipsis, no hay ninguna referencia de un cristiano cometiendo el pecado de blasfemia contra el Espíritu. Ni siquiera hay una referencia acerca del diablo tratando de tentarle a alguien a cometer este pecado. La blasfemia contra el Espíritu se menciona en un contexto único, porque es un pecado único. No es nada común en la Biblia. O sea, es muy específico o muy concreto. Entonces, si nos vamos a los contextos, vamos a ver en qué momento se está haciendo mención al Espíritu y la blasfemia cuando se habla específicamente de este tema en particular. Ven, de cierto os digo que todos los pecados, dice Marcos 3, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Miren, no tiene jamás perdón. Por eso vuelvo a repetir, en esos artículos decían, pueden perder su salvación.
sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aquí ya nos cambió, aquí ya nos está diciendo en Marcos 3, 28, 30, aquí ya nos está diciendo de qué estamos hablando, ¿ven? Sino que es reo de juicio eterno porque ellos habían dicho, ¿quiénes son ellos y qué dijeron en pasado? Ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. ¿A quién le estaban diciendo? Tiene espíritu inmundo. Ellos hacen mención claramente el texto de que hay o tenía, o ellos veían, o ellos reconocían un espíritu inmundo. ¿Lo ven? Aquí es algo muy específico, muy concreto, como lo que estamos viendo en este. Un contexto único porque es un pecado único. ¿Lo ven? Entonces en el texto, aquel que blasfeme contra el Espíritu es reo de juicio eterno. Tiene espíritu inmundo, dijeron ellos. Cristo les amonestó acerca de la blasfemia del Espíritu, porque ellos eran los líderes judíos. Los líderes judíos dijeron que Cristo, Jesús, el Mesías, tenía un espíritu inmundo. La blasfemia contra el Espíritu entonces tiene que ver con ellos, diciendo que el Mesías tiene un espíritu inmundo. Entonces los líderes judíos estaban acusando a Jesús, o estaban señalando a Jesús, o le estaban diciendo a Jesús que él tenía un espíritu inmundo. Entonces incluso las cosas que él hacía eran por Belcebú. Vamos a ver un texto más adelante, que eran por Belcebú, que eran no de Dios, sino que este era un espíritu inmundo, un espíritu malo, un espíritu perverso, un espíritu malvado, un espíritu de las tinieblas, un espíritu de la oscuridad. Como Jesús estaba haciendo señales, prodigios y milagros que iban acompañados de su mensaje, que hemos visto para autenticar el mensaje y al mensajero, estos líderes judíos, maestros de la ley, escribas, estudiosos de la ley, doctores de la ley, expertos en la ley, dijeron ellos en su sabiduría, en su propia sabiduría, dijeron que él tenía el Mesías, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, a quien ellos no reconocieron durante todo el tiempo que estuvo allí. Ellos dijeron que el Mesías tenía un espíritu inmundo y que las cosas que hacía eran por el espíritu inmundo. Entonces, estas autoridades estaban haciendo mención delante de todo un pueblo, quienes escuchaban la conversación y quienes estaban allí presentes en los contextos. Ellos decían o escuchaban a sus líderes, mejor dicho, decirle a Jesús que él tenía un espíritu inmundo. Ellos habían oído el mensaje de Jesús, líderes, que él era el Mesías prometido, el rey, el hijo de David, y habían visto las señales que lo comprobaron. Mateo 12, 22, 23, Hechos 2, 22. Pero a pesar de las pruebas indudables, inequívocas, eso es indubitable, indudable, inequívocas, verdaderas, certeras, legítimas, estos líderes judíos rechazaron a Jesús como el Mesías, diciendo que lo que hacía, que lo hacía todo por el poder de Satanás, como en Marcos 3:30, cuando dijeron que Cristo tenía el espíritu inmundo. Entonces, estos líderes acusaban a Jesús de hacer señales, prodigios y milagros por el poder de Satanás. ¿Ven? Entonces, si estamos hablando que son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces aquí ellos estaban señalando específicamente el Espíritu de Dios a través de lo que Jesús hacía. Bueno, ellos no lo reconocían y lo que hicieron fue buscar realmente una explicación o una justificación
de que lo que él hacía no venía de Dios, sino que esto era de otra forma. Más los fariseos, ¿ven? Los fariseos. Vean que en ningún momento hace mención al pueblo o a los seguidores de Jesús, al pueblo. A los seguidores me refiero a aquellos que iban detrás de Jesús escuchando su mensaje, que lo buscaban para que él hiciera un milagro en ellos. Siempre se ha referido en los textos a las autoridades religiosas, a los principales. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24. Entonces, otra vez, única y exclusivamente ellos, así como aquí, ¿lo ven? Ellos hace mención a los líderes. Y aquí lo dice más específicamente aún más los fariseos. Hay por lo menos 3 factores que tienen que existir antes de que uno pueda cometer el pecado imperdonable que lo lleva al juicio eterno, de blasfemar contra el Espíritu Santo. El número 1, el Mesías tiene que estar en la tierra corporalmente, físicamente, y tiene que estar ofreciendo el reino físico de la nación a la nación de Israel. ¿Ven? Como está en Mateo 12. Recuerden que nosotros en uno de los estudios vimos de que realmente Jesús vino a ofrecerles a ellos el mensaje, lo importante, pero también el reino en medio del pueblo, su reino. Pero no lo reconocieron, pero su rey, físicamente hablando, vino al pueblo, porque a través del Antiguo Testamento él se los había venido diciendo. Recuerden que cuando vemos el libro de Daniel, dice en qué semanas iban a suceder los eventos. Entonces Daniel está escudriñando la escritura del profeta Jeremías. Daniel está leyendo Jeremías, Daniel está estudiando Jeremías, y entonces le es revelado a Daniel. Y sabe Daniel, entonces interpreta en qué momento van a suceder los eventos. Por eso las semanas. Entonces, los maestros de la ley, los fariseos, los doctores de la ley, los principales, los mucho mejor estudiados y conocedores, ya pudieron reconocer las semanas, no pudieron interpretarlo, no pudieron reconocer los tiempos, cuando que muy claramente Daniel lo había descrito en qué semanas iban a suceder, pero ellos no sabían, no interpretaron, no pudieron saber a qué año o a qué época o a qué periodo correspondía la semana en la que estaban sucediendo precisamente esos eventos. ¿Saben? Por eso el Señor en su gran misericordia deja un periodo, una pausa, un tiempo de espera a la nación de Israel, después de que rechazan al último, que les hablaba del mensaje del Mesías. Entonces él deja un tiempo de 2000 años en espera, en pausa, al pueblo de Israel porque no quisieron. Entonces comienza todo lo que hemos estado viendo, el periodo de la transición, todo el libro de los Hechos, el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, en donde comienza, dijimos, a ceder ya el aspecto para la nación de Israel, porque ya no quieren, ya todos habían escuchado, ya todos para entonces sabían lo que había hecho Jesús en la tierra, el sacrificio que había venido a hacer por nosotros, cómo había nacido, en qué familia había crecido, el mensaje, las señales, prodigios y milagros. Entonces, los muertos resucitaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos caminaban, por ejemplo. Jesús caminaba sobre el agua. Jesús se escondía dentro de ellos y salía, estuvo en el templo, les habló. Ellos sabían perfectamente bien, estos líderes, ellos sabían perfectamente bien. Que de hecho se recuerdan incluso dentro de cuando Jesús les pregunta, recuerdan, dígame Juan, bautiza, ¿cómo bautiza Juan? Es un profeta Juan, bautiza. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? ¿Es del profeta? ¿Es de Juan?
o viene de Dios. Y ellos sabían de qué les estaba hablando Jesús, pero ellos no quieren creerlo. Ellos tenían endurecido su corazón. Entonces, todas estas cosas que hacía el Mesías en la tierra, físicamente, como nosotros, humanos, como tal, ofreciéndoles el reino físico a la nación de Israel. Ellos decían que el espíritu que él tenía era un espíritu príncipe de los demonios, que era por Belcebú, pero los principales, los fariseos, los líderes de la nación de Israel, literalmente estaban acusando a Jesús, al Mesías, de que él tenía un espíritu no de Dios, que no venía de él, que era por Belcebú lo que él hacía, se lo estaban diciendo a él. Segundo, el mismo Mesías tiene que autenticarse a sí mismo y también su mensaje a través de la manifestación sobrenatural de las señales, prodigios y milagros. Tenía que ser así el mensaje. ¿Recuerdan? Dijimos durante todas esas lecciones que hemos estado viendo. Vamos a ver. ¿Cómo? Sí, pero no sé por qué. Bueno. No sé qué dice aquí. Pero, bueno. Entonces, el Mesías tiene que autenticarse a sí mismo y también su mensaje a través de la manifestación sobrenatural de las señales, prodigios y milagros, tal como se prometió en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 18:15, 18 y el 34 del 10 al 12. Entonces, tenía que ser así, pero tampoco lo pudieron interpretar los maestros de la ley o los doctores de ese tiempo. Entonces, primero y segundo, hay un tercero todavía. Primero, el Mesías tenía que estar en la tierra corporalmente y tenía que estar ofreciendo el reino físico a los judíos. Y segundo, el Mesías tenía que autenticarse a sí mismo y a su mensaje a través de lo sobrenatural de las señales, prodigios y milagros. Esa era la forma. ¿Ven? Vamos a ver, aquí está. Esa era la forma. ¿Lo ven? Dos. Tercero, los únicos, según la Biblia, que pueden cometer este pecado y blasfemar contra el Espíritu son los líderes de la nación de Israel. Recuerden que en los textos que hemos visto en ningún momento hace mención al pueblo, o aquellos, como dije, que venían detrás de Jesús para que Él les enseñara, para que Él les hablara, para que Él los sanara, para que Él los libertara de sus cargas. Vino a perdonar pecados. Pero estos líderes son los que lo acusan a Él. Entonces, los únicos que pueden cometer el pecado y blasfemar contra el Espíritu son los líderes de la nación de Israel y tienen que cumplir, como dijimos, con los requisitos primero y segundo. Estar en la tierra, ofrecer el reino físico a Israel y autenticarse el mensaje y a sí mismo a través de señales, prodigios y milagros. Eso tiene que darse así. No hay nadie más en toda la Biblia que ha corrido el riesgo de blasfemar contra el Espíritu. Este pecado imperdonable no aparece en ningún otro texto en toda la Biblia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, todos bautizados en un cuerpo por un mismo Espíritu. Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Recuerden que para entonces no había venido el Espíritu Santo a morar a los corazones de los hombres. Jesús estaba en medio de nosotros, digamos, los seres humanos. Por lo tanto,
Dice, no busques una experiencia como una segunda bendición que supuestamente lo convertirá en alguien espiritual. O sea, nosotros no vamos tras estas experiencias para supuestamente nosotros convertirnos o interpretar o pensar que alguien es muy espiritual. No se trata de eso. No está hablando el texto de esos aspectos. ¿Lo ven? Entonces, hay aspectos aquí importantes que están relacionados básicamente con este tema en particular que hemos visto. Aquí estamos hablando en 1 Corintios 12:13. Bueno, aquí estamos. Bueno, entonces, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Dice, el Espíritu desde un principio siempre ha estado. Padre, Hijo y Espíritu siempre. ¿Lo ven? Entonces, tampoco lo pudieron interpretar, estaba en Génesis. Y si eran doctores, maestros de la ley, expertos en la ley, entonces hablamos de que recitaban la Torá, que son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco, la Torá. Ahí decía, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ellos no pudieron interpretar. Bueno, esta lección es bien corta en este sentido, así es de que vamos a, prácticamente aquí está terminando este capítulo 4, entonces vamos a aprovechar en el tiempo que nos queda para poder compartir o poder interactuar con lo que hemos visto en este capítulo, algunas dudas, algunos otros aspectos y en particular si ustedes quieren con esta última parte del capítulo 4. ¿Lo ven? Interesante. Entonces tienen que darse ciertas o determinadas condiciones para la blasfemia contra el Espíritu Santo. Como dije, si ustedes buscan en la internet, si ustedes vienen hasta cualquier artículo que quieran ver, para muchos o casi todos, la blasfemia contra el Espíritu es posible. Hoy, si nosotros nos resistimos o negamos. Pero si se dan cuenta, en ningún momento en los textos hace mención a no escuchar la voz del Espíritu, a no obedecer la voz del Espíritu, a no seguir la voz del Espíritu, a resistirse al Espíritu. Aquí estaba describiendo, si lo ven en todos estos textos, estaba describiendo básicamente que las cosas que Jesús hacía, esas señales, prodigios y milagros que él hacía, era porque tenía un espíritu inmundo. Se estaba refiriendo en parte, o en una buena parte, a que todas estas manifestaciones eran realmente que no echaba afuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios, que él lo hacía por esto, refiriéndose, como dije, a señales, prodigios y milagros. Pero en ninguna parte después de eso va a decir en la Escritura realmente que el resistirse, el no creer, el no escuchar, el no querer obedecer, el no querer seguir al Espíritu es una blasfemia. Ellos estaban, el pueblo de Israel, los líderes, mejor dicho, específicamente, ellos eran los que estaban diciendo que las cosas que él hacían no eran, que no venían de Dios, que no provenían de Dios, sino que Cristo tenía, aquí la última línea, que Cristo tenía un espíritu inmundo y por eso él hacía esas cosas. ¿Lo ven? Totalmente diferente a la enseñanza o al no enseñanza, totalmente diferente a los artículos publicados en la internet en donde nosotros estaríamos cometiendo pecados de blasfemia a cada momento, todos los días, a cada rato, cuando el Espíritu le dice y usted no quiere hacer caso, cuando el Espíritu le habla y usted no quiere obedecer, cuando el Espíritu le dice y usted no quiere, y usted se resiste, y usted cierra sus ojos, y usted tapa sus oídos, y usted no quiere, entonces usted está cometiendo un pecado de blasfemia. Tenga cuidado porque entonces usted estaría yendo a un juicio eterno y perdería hasta su salvación, ¿verdad? Usted sería entonces un reo de juicio eterno. Y eso no tiene jamás perdón. Eso es lo que leemos en la internet. Eso es lo que leemos en los artículos que ellos están publicando. Entonces, la gente, obviamente, cuando no escudriña la escritura, cuando no la va a leer, cuando no vamos a revisar el texto, cuando no vamos a leer las líneas, pues se lo vamos a creer, por supuesto. Le digo, lo vamos a creer en el sentido de seres humanos.
de seres humanos que escuchamos y que como no estamos leyendo, como no estamos preparándonos en la palabra, en una sana doctrina, pues los seres humanos creemos lo que aquellos nos están enseñando, pero es erróneo. Esa doctrina no es sana, esa doctrina no es correcta. Entonces las personas en las congregaciones, en las iglesias, en los grupos, en cualquier lugar a donde se reúna un número de personas, va a creer, por supuesto, en sus líderes que son capaces o pueden estar cometiendo el pecado de blasfemia que no tiene perdón y que pueden ir al infierno y que pueden perder su alma, ya no digamos su salvación. Entonces, esto es importante que nosotros lo vayamos teniendo en mente y escuchemos y revisemos realmente la escritura con lo que está diciendo. ¿A quiénes se está refiriendo? ¿De quiénes está hablando? ¿Quiénes son los líderes? Ellos están hablando con Jesús, están acusando a Jesús, están señalando a Jesús, están diciendo que lo que él hace no es así, que no viene de Dios, pero están haciendo mención incluso que es un espíritu el que él tiene y con el que hace todas esas cosas. ¿Lo ven? Específica y concretamente lo están diciendo. Por eso el pecado es único. Por eso el contexto es único. Y ya no se menciona más, porque después Jesús ya no está. Esta conversación está Jesús con ellos. Hay una confrontación, están frente a frente, están cara a cara. Pero después de eso ya no existe otro texto después en donde se haga mención de blasfemia contra el Espíritu. Ya no sucede eso, sino que se da en este contexto con ellos. Bueno, ahí estamos con el capítulo 4. Yo me voy a regresar casi que al principio. Lo ven para dejar en la pantalla principal aquí para recordarnos. Hemos visto durante estas semanas muchas diapositivas que hemos ido revisándolas. Pero esto vimos durante estos 4 días, digamos, ¿no? Durante 4 horas. En 1 hora por semana. El bautismo del Espíritu, ¿recuerdan? La llenura del Espíritu, la evidencia del Espíritu y la blasfemia. 4 aspectos importantes. Bautismo, llenura, evidencia y blasfemia. Esta es la doctrina basada en una escritura verdadera, legítima, fiel, que hemos venido estudiando y hemos venido escudriñando para que nosotros sepamos de qué realmente, a quién realmente tenemos nosotros adentro. No necesitamos, como dijimos durante todos estos días, durante todas estas lecciones o capítulos que hemos estado viendo, realmente la iglesia no necesita experimentar cosas literalmente sobrenaturales. Claro, Dios puede hacer cualquier cosa que Él quiera y puede mostrarle a cualquier persona lo que Él quiera hacer. Él puede hacer lo que quiera. Él es soberano, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Pero Él quiere que nosotros creamos en su palabra. Él quiere que nosotros vengamos al conocimiento de la verdad. Él quiere que nosotros confiemos en Él, que creamos en Él, que lo sigamos porque creemos, que lo sigamos porque estamos convencidos. Puede venir por añadidura muchas cosas, como dije, que Él quiera, pero Él quiere que nosotros creamos. ¿Recuerdan? El bautismo en el Espíritu. Yo soy bautizado cuando nací de nuevo, pero no sentí nada, pero no vi nada, pero no escuché nada. El cielo siempre siguió siendo celeste. Después de que me bauticé, yo no he visto cosas con mis ojos que suceda algo, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser así. El bautismo es el Espíritu dentro de mí. Entonces, este Espíritu va a comenzar a cambiarme, va a comenzar a hacer cosas diferentes en mí. Entonces yo voy a sentir su presencia dentro de mí, porque yo tengo hambre y sed de su palabra, porque yo quiero leer su palabra, porque yo quiero escudriñar su palabra, porque yo quiero aprender más de él, ¿verdad? Una forma de conocer a Dios es leyendo su palabra. Queremos nosotros conocer a Dios, leamos su palabra.
Esta es la forma. ¿Cómo conozco yo a mi Padre? Leyendo su palabra. Cuando yo leo su palabra, lo conozco. Y lo conozco más, y lo conozco más, y lo conozco más, y lo conozco más. Entonces vienen la evidencia. Yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero contarles a todos lo que estoy sintiendo. Esa palabra que estoy leyendo, yo quiero compartirla con todos. Yo quiero que todos escuchen. Aquellos que puedan estar en tinieblas, en oscuridad, que ellos puedan ver la luz, que puedan caer de sus ojos, como pasó con Pablo, que pueda caer de sus ojos como escamas y que puedan ver más claramente, con mucha claridad, que el mensaje es verdadero y es legítimo. Entonces el Señor hace grandes y maravillosas cosas de nosotros, pero no forzosamente, como vimos en otras semanas anteriores, que tengamos que caernos al suelo, que tengamos que pasar por experiencias realmente que no tienen ningún sentido. Hemos escuchado nosotros a personas, por ejemplo, que unos dicen yo sentí, yo vi, yo escuché. Yo no voy a decir que literalmente no sea así, pero también entran en juego nuestras emociones, nuestros sentimientos y también nuestra voluntad, ¿verdad? Entonces pueden haber algunos aspectos que no sea realmente una manifestación como tal del espíritu, sino que realmente es mi sentimiento, es mi emoción. ¿Recuerdan? Pueden ser cosas que yo mismo puedo pensar en sentir o en ver, pero es lo que yo siento. Son aspectos eminentemente emocionales y puedo interpretarlos en algún momento determinado por el desconocimiento de la palabra en que esas son manifestaciones o evidencias del Espíritu. ¿Usted sintió calor? ¿Usted sintió fuego? ¿Usted sintió que su cuerpo temblaba y no se podía poner en pie? No forzosamente ninguna parte de la Escritura dice que eso sea una manifestación del Espíritu. Como no lo dice, entonces yo puedo interpretar que se trata de una emoción, que se trata de una manifestación natural, física de mi cuerpo, en mi organismo, pero que no se trata, según la Escritura, de una manifestación del Espíritu. ¿Lo ven? Entonces, eso. Y el hecho de que venga, por ejemplo, a nuestro corazón amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza, etcétera, etcétera, tampoco es sinónimo con toda certeza o con toda seguridad de que esas son una manifestación del Espíritu. También el Espíritu nos permite discernir y saber si es o no es una manifestación como tal. Recuerden que el fruto es lo que no cambia, lo que permanece, lo que es siempre en nosotros. Pero las manifestaciones sí. Y estas, como dije, podemos nosotros confundirlas en un momento determinado con sentimientos, con emociones propias, naturales, físicas de un ser humano. Recuerden que nosotros también somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, ¿verdad? Entonces, el alma son nuestros sentimientos, emociones y voluntades. Que nosotros, que pueden ser manifiestas, depende de las circunstancias en las que nosotros estemos o pasemos o vivamos. Pero esas son aspectos emocionales directamente de nuestra vida o componente o parte de nuestra vida natural física. Pero en ningún momento la Escritura da el soporte de que se trate de manifestaciones, como dije, del Espíritu como tal. Bueno, entonces tenemos que diferenciar entre una cosa y otra cosa. Porque el hermano siente calor, yo también, que porque él vio luces, yo también, que porque él siente que la tierra tiembla, yo también tengo que sentir que la tierra tiembla. Esos pueden ser cosas, lo más probable, lo más seguro, es que son cosas emocionales, ¿verdad? Todos sienten calor, algunos sí, otros no, unos sienten frío, otros no sienten frío. Esas no son, a la luz de la palabra, evidencia o manifestaciones del Espíritu. Estas son manifestaciones de nuestra vida natural física. Son aspectos emocionales. Entonces, allí es donde nosotros no debemos de confundirnos, ni debemos de malinterpretar la Escritura. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos estudiando la Escritura para buscar en ella si realmente la evidencia, la llenura, el bautismo, nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Si realmente el fruto
que tenemos da estas manifestaciones propias del Espíritu. Es decir, estamos convencidos realmente que cuando nacimos de nuevo el Espíritu vino, pues claro que tenemos que estar convencidos. Que estamos llenos del Espíritu, claro, estamos siendo llenos cada vez más, porque nosotros estamos buscando cada vez más y lo estamos conociendo cada vez más y estamos estudiando cada vez más y estamos escudriñando cada vez más, ¿verdad? Y estamos hablando con alegría, con gozo, porque brota de nosotros. Esa semilla, esa raíz da sus resultados, por supuesto, ¿verdad? La blasfemia, como vimos, ya esa es otra historia diferente. Porque nosotros, teniendo al Espíritu y siendo nosotros uno con el Espíritu, no tiene razón de que nosotros blasfememos, por ejemplo, contra el mismo Espíritu que está dentro de nosotros. Si el Espíritu y nosotros somos uno, entonces, ¿cómo vamos a hacer contra nosotros mismos? ¿Cómo nos autodestruiríamos nosotros mismos? Esto es algo diferente. Entonces, la enseñanza popular, le llamaría yo, es de que el Espíritu Santo está dentro de mí y que yo puedo, como dije, resistir y hacer muchas otras cosas más. Entonces yo soy un blasfemo contra el Espíritu Santo. Si la Escritura dice que somos uno con el Espíritu, entonces vuelvo otra vez al punto. ¿Cómo me voy a autodestruir yo mismo? Si el Espíritu está dentro de mí y el Espíritu y yo somos uno. Entonces nacimos de nuevo. Estamos siendo llenos y hay manifestaciones del Espíritu. Entonces no vamos a blasfemar contra el Espíritu, porque no encaja allí con lo que hemos escudriñado con los otros textos con los otros versos y con otros libros que se comparan y que son paralelos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, este fue nuestro capítulo. Vamos a ver. Este fue nuestro capítulo 4 que vimos durante estas 4 semanas. La confusión y las señales. La función del Espíritu en nosotros. ¿Vamos? Bueno, son menos 10, vamos a tener un ratito. Así que vamos a ver en estos 10 minutillos, si les parece, voy a dejar de compartir esta pantalla. Me voy a regresar aquí a la pantalla en donde estamos todos. Bueno. Preguntas, comentarios, aportes. Capítulo 4, entonces, de lo que vimos desde hace 3 semanas y ahora 4. Capítulo 4. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.